y quizás el tiempo es lo que está en contra, pero vamos a hablar ahora de inclusión y para aquello vamos a saludar a la periodista Claudia Aldana y a Verónica López, que es directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es un tema que ha estado muy en boga. Claudia y Verónica, un placer estar acá con ustedes, poder conversar estos minutos junto con Hassan y ustedes, así es que de verdad estamos muy contentos de recibirle y ese primer abrazo quiero que le llegue también de manera muy importante. Ha sido tema durante estas últimas semanas, particularmente tú, Claudia, con una columna que trascendió las fronteras de nuestro país, hablando de cómo en 20 años de existencia, con la aplicación en más de 6.000 colegios y el beneficio más de 370.000 niños y niñas, el decreto 170 es el que ha garantizado un piso mínimo de inclusión, del cual tú conoces muy bien y que ahora se ve amenazado, porque en efecto en el programa de José Antonio Cast se habla de derogarlo. Arranco contigo, Claudia, y luego por supuesto quiero conocer también la opinión de Verónica. Perdón, estaba silenciada yo misma. Ahora Primero sí. también quiero saludar a Verónica, que tengo el honor de seguirla en redes sociales y aprender mucho con ella, y ahora nos estamos conociendo así, Mira, acá en este virtualmente. espacio. Bueno, ojalá que sea una amistad que progrese, que tenga desarrollo. Oye, primero, bueno, hay que partir diciendo que todo lo que tenga que ver con la derogación del decreto 170 es súper equivocado. No me permito medias tintas al respecto. Nosotros podemos estar como sociedad recién aprendiendo a incluir de forma concreta, pero pensar que derogar un decreto ya ha tenido además tantas familias que han sido beneficiadas por eso y que además quienes conocemos esto en modo personal sabemos lo importante que es contar con estos apoyos que son carísimos. Es que no puedo ni siquiera llegar a explicarles el sacrificio económico que constituye para una familia que tenga a alguien con una necesidad educativa especial, porque siempre se nos hace como si la carga fuese de uno, por así decirlo, en términos económicos. Recibir un hijo con alguna necesidad educativa especial nos obliga a estar permanentemente pidiendo permiso y perdón, cuando el acceso a la educación está garantizado por tantos tratados internacionales, por la moribunda Constitución de los años 80, entonces que tengamos nosotros que venir a recordar que nuestros hijos, que nuestras comunidades también requieren que se respete ese derecho, me parece tan arcaico que tengamos que sentarnos a explicar. Fíjate que mi hija tiene, mis dos hijas, yo tengo una hija que está en un colegio subvencionado y una hija que necesita integración escolar y que las dos tienen el mismo potencial y el mismo derecho a pertenecer a la educación formal. Entonces, de verdad, me parece que por una parte voy a mirar el lado medio lleno. A mí me cuesta ser optimista, pero el hecho de que estemos sentados en espacios conversando sobre esto, que se haya viralizado un video en que yo trataba de explicar desde mi punto de vista lo que era el PIE, me parece un regalo para nosotros, que nos puedan invitar a conversar de algo que nosotros vemos en lo cotidiano, cómo cambia la vida de muchas personas y cómo falta también, porque el pie es el piso, no Ya. es lo que a todos decimos estamos estupendo con esto, queremos que sea universal, que llegue a todas partes y que de ahí en arriba construyamos algo nuevo. Muy bien. Verónica, queríamos conocer tu opinión también y luego Hassan tiene preguntas para los dos. Perfecto, muchas gracias. Y también es un honor para mí conocer a Claudia, a quien yo también sigo y que es una gran comunicadora social en estos temas. Y me parece que también el rol que ella ha tenido ha permitido poner en el tapete la necesidad de mantener, fortalecer y mejorar estos apoyos que el Estado entrega a través de la educación a los niños, niñas y jóvenes que tienen alguna necesidad, que en el ámbito estamos hablando de educación, pero también tienen necesidades en salud, en programas sociales, o sea que tenemos que avanzar como país y Chile ha avanzado. Hoy día son más de 6.000 establecimientos educativos que reciben subvención del Estado, que atienden a más de 300.000 niños y que año a año, desde el año 94, cuando esto comenzó de una manera muy a la integración, porque hay un problema que nosotros vemos en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva que dirijo, que es un centro de investigación con fondos públicos. El primer problema para avanzar a una educación inclusiva para todos los niños, independiente de su condición de capacidad diversa, o género, o etnia, o ser estudiante extranjero, entre otros, tiene que ver con confundir la integración con la inclusión. La integración es cuando permitimos el acceso, abrimos la puerta y decimos, pero adáptate tú, arréglatela solito.
o solita. Y en realidad los PIE en su inicio fueron muy hechos así. Los niños tenían que salir de la sala de clases donde había un especialista, pero había muy poco vínculo, ni con la familia, ni mucho menos con el profesor de aula regular. Eso luego se derogó el decreto 1, se instaló el decreto 170. El 170, además de incluir las necesidades educativas transitorias, como por ejemplo déficit atencional, hizo avanzar al país en educación en el sentido inclusivo, porque trajo entonces a los especialistas al aula de la sala de clases, para que todos los niños pudiesen verse beneficiados de un apoyo más especializado, pero que no está fuera, está dentro de la sala. Chile luego avanzó, no solo con la ley de inclusión, sino con el decreto 83, que ya no es una cosa que tiene que ver con PIE únicamente, sino que es avanzar a que los profesores de aula regular, con el apoyo de los especialistas, puedan diseñar de manera universal para todos. Y entonces, lo que nosotros vemos es que sí, estamos de acuerdo, los PIE son el piso mínimo, no es que estén exentos de problemas, tienen sus dificultades como que son voluntarios, no son universales, si un establecimiento no quiere, no tiene por qué tener PIE, y entonces eso hace que se segreguen también la oferta y que no haya disponibilidad, por ejemplo, en algunos territorios del país. Hay otro problema, que es la forma de financiarlo a través del voucher, es como un voucher adicional a la diferencia, a la diversidad. Lo mismo ocurre con la subvención CEP, en donde el niño tiene que estar matriculado, tiene que estar asistiendo y tiene que tener un diagnóstico. Fíjate tú que en el año pandémico 2020 fue el primer año en la historia de los PIE en que disminuyó en un 12% la subvención PIE en el país. Y esos son 50.000 niños que quedaron sin atención, sin apoyos. Lo que nos señalan las escuelas y los especialistas es que mucho de eso tuvo que ver con la imposibilidad de realizar los diagnósticos, porque año a año se requieren como la actualización de los diagnósticos. Entonces, esa forma de organizar el sistema educativo, esa forma de financiar la inclusión educativa para la discapacidad, para la necesidad educativa especial en este caso, es restrictiva y no permite avanzar a una educación para todos. Ahora, siendo eso cierto, si vamos a tocar los pies, es lo primero que vamos a defender, porque efectivamente es como el sostén básico, ha sido la posibilidad de incorporar a los especialistas que apoyan a los profesores de aula regular, para que los niños puedan no solamente acceder, sino también permanecer, participar, aprender, ser promovidos y egresar. Y todos los desafíos de la inclusión tienen que ver con eso. Bueno, don Hassan, tenía preguntas para las dos, estaba ahí por ya, así que ahora sí, llegó el momento. Llegó el momento. Yo quería más bien tomar un paso hacia atrás para la audiencia que nos está escuchando, que quizás no está familiarizado con esos conceptos, ¿no? Que ustedes han dado ciertos indicios de qué es el PIE realmente, ¿no? Es un subsidio que le entrega al Estado a los estudiantes que tienen necesidades específicas especiales, ¿cierto? ¿Nos puede explicar cuáles son los criterios para dar esos subsidios, cuánto es y cuáles son los efectos positivos de eso? Mira, yo voy a bajar la pelota al piso, ¿ya? Yo Eso. soy mamá de una niña que tiene necesidad educativa especial, es una etiqueta que a mí me carga, que no debiese existir, porque todos tenemos formas distintas de aprender. La Fátima, por tener una condición, que es síndrome de Down, no tiene acceso a los colegios como podría tener otro niño, que fue la primera gran cachetada que yo recibí desde que soy su mamá, que yo pensaba que al ser una niña podía ir a cualquier colegio, y resulta que en Chile existe la posibilidad que cada colegio decida, al escribir su proyecto educativo, si es que va a ser un colegio inclusivo o no, tanto colegios particulares como colegios subvencionados y públicos, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Los colegios pueden decidir dejarnos fuera y nosotros no tenemos cómo apelar al respecto. No podemos decir, oye, pero es que pucha, porfa. No, entonces eso ya es lo primero. Quiero que sepan que somos papás, mamás, abuelitos, cuidadores, ya muy frustrados, porque no tenemos la misma oportunidad ni siquiera de tener acceso a la educación. La famosa Dicho libertad eso, de elegir. claro, después de eso, si es que nosotros llegáramos a entrar a un colegio particular, nos llegase a abrir la puerta, mira, hay unas filas de cupos impresionantes, pero supongamos que te sacaste el boleto ganador y logras entrar a un colegio con inclusión, te van a cobrar un arancel diferenciado. Es decir, el colegio se siente en el derecho de recibirte y cobrar dependiendo de si es que ellos consideran que las necesidades educativas especiales son permanentes, como en el caso de mi hija, que es más cara, o transitorias, que son algunas que las cobran más barato, por así decirlo. ¿Ya? Es así de brutal. Y si tú tienes un hijo que le cuesta más,
no vas a encontrar colegio, y si es que encuentras un colegio privado, te puede cobrar lo que quiera, ¿ya? Segundo, si tú llegas a postular a un colegio, ¿qué es el PIE? El PIE es una sigla que quiere decir Proyecto de Integración Escolar. La palabra integración ya está obsoleta, ¿ya? Entonces, para que sepamos que ya el nombre ya debiésemos enchularlo. Y es PIE, no PAI, ¿ya? Que hay gente que me ha dicho el proyecto PAI. No, proyecto PIE, no, esto Claro. no es PAI de limón. No, no es PAI de PIE. limón. O el hombre PAI, claro, el número Simpson, no, pues es PIE. ¿Ya? Estos proyectos, cuando un colegio dice, mira, mi comunidad educativa quiere ser inclusiva, vamos por eso, postulan para poder ser y reciben una subvención extra. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque en definitiva el proyecto que busca mejorar la atención PIE quiere, entre comillas, economizar, ¿ya? No, lo que se entrega a un colegio por un niño, parte del colegio PIE es una subvención de 75.000 pesos para un equipo que tiene como 5 profesionales y que cuando nosotros lo contratamos de forma particular, ni siquiera te puedo contar cuánto vale. Entonces, ese proyecto así de importante es. Y si es que tú terminas con ese apoyo, nos estás dejando fuera de la sala. Porque si yo no tengo las adaptaciones curriculares necesarias, si es que el equipo PIE no ha conversado con mi profesora y no saben que yo tengo estas cosas, por así decirlo, distintas para aprender, lo estoy sacando de la sala de forma aunque sea, por así decirlo, más como metafóricamente hablando. Pensemos además que la discapacidad en Chile, tiendo a la discapacidad, no todas las personas con necesidad educativa especial tienen una discapacidad, ¿ya? Esto es importante. En el mundo de la discapacidad, que es el que yo puedo hablar más directamente, hay una encuesta en que 1 de cada 10 jóvenes con discapacidad egresa al cuarto medio. Entonces, no solamente es entrar al colegio, es la permanencia en el colegio, porque puede que tú logres entrar a un colegio, pero de ahí a que puedas salir, 1 de cada 2 sale de octavo básico. 1 de cada 2. Entonces yo me pregunto, ¿dónde quedan todos estos alumnos que van saliendo del sistema formal? Esos 9 jóvenes de los que estamos hablando. Estamos frente a un problema público y real y concreto importante. Entonces, que podamos tener esta instancia de conversarlo públicamente. Ahora, el tecnicismo de cómo se hace para pagar, se lo dejo a la Vero, que lo explique, pero yo te lo cuento como a nivel personal, como mamá. Nos cuesta muchísimo encontrar un colegio que nos reciba. Cuando nos reciban, los apoyos en general, si es que eres un colegio privado, te los van a cobrar aparte y te van a estar permanentemente pidiéndote informe. ¿Fue al neurólogo? ¿Tiene la hora de la psicopedagoga? ¿Me puede entregar el informe del psicólogo? Porque así se maneja. En cambio, los colegios PIE es un espacio de contención y de acompañamiento. Muchos papás les da terror cuando los citan del colegio para decirles, sabes que hay un diagnóstico asociado con tu hijo, porque creen que los van a echar, porque creen que va a cambiar la vida, y resulta que los equipos PIE los reciben, si es que tienen el cupo. Claro. Es verdad. Verónica, yo sé que tú vas a contestar, pero hay un detalle importante también, porque alabamos mucho el PIE, que es muy relevante y ha sido un cambio revolucionario, pero es un sistema que también, lejos de desaparecer, requiere mejoras, requiere más dinero, y requiere también, claro, otras potencialidades. Perdón que lo digan cortito. Si hubiésemos hablado hace 3 meses atrás, Rodrigo, yo estaría acá, ¿hasta cuándo con los PIE que no los mejoran? ¿Ya? Claro. Pero ahora que los vemos en riesgo, es fundamental que entendamos que son el piso. Y ahora sí dejo a la Verónica. Sí, el piso nomás que estamos hablando. Es el piso, hoy día es una subvención adicional que más o menos son 3 veces la subvención que recibe un estudiante que es financiado por el Estado en Chile, que más o menos son 180.000 pesos, es como y ese es un monto que ha ido aumentando con el tiempo. Ha aumentado no solo la cobertura, o sea, el número de establecimientos que tienen PIE, el número de niños que reciben, sino también el mismo monto de la subvención, a medida que también ha aumentado la subvención. Lo que aquí está en riesgo es cuando los papás, los apoderados, como en este caso Claudia, dice, bueno, ¿cuál es el riesgo de que se eliminen los PIE? Un análisis como detallado del programa de CAS, no es que él dice que va a eliminar PIE, sino que dice que se va a derogar el 170 y el problema está en lo que está proponiendo como cambio. Claro, el sistema itinerante. ¿Cuál sería la mejora en ese caso? La mejora sería, por una parte, pasar a, de hecho en algún dice acá, permitirá recuperar reponer el apoyo itinerante y conocimiento desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil, se entiende que por eso son entes privados,
Y también habla de pasar a un sistema de mayor itinerancia para poder entregar los recursos especializados. Eso, a nuestro juicio, se podría leer como volver a privatizar y también externalizar el servicio, ya sea dentro del establecimiento o fuera del establecimiento. En cualquier lugar sería como volver a retroceder en inclusión, porque entonces los profesionales ya no estarían en la escuela, en la sala de clases, apoyando al profesor de aula regular, sino que más bien volverían a ser especialistas que están como dentro de lo que se llamaban las aulas de recursos o las aulas especiales para niños, entre comillas, especiales, que finalmente quedan fuera, quedan segregados en una sala especial. Eso era lo que teníamos así funcionaban los PIE en los años 90, en el principio de los 2000, y el decreto 170 cambió eso. Ahora, como hemos visto, necesitamos mejorar efectivamente el decreto 170. Ambas campañas dan cuenta de una alta burocratización que tiene que ver con los diagnósticos. Me parece que lo que necesitamos es avanzar en una línea de fortalecer los pies hacia un sistema donde el financiamiento sea más estable y no dependa, ¿cierto?, de la matrícula, más asistencia, más diagnóstica. Avanzar en la lógica del diseño universal de los aprendizajes para que todos los niños, no solamente los que en un momento pueden tener necesidades educativas especiales o de manera permanente, porque todos podemos tener una necesidad educativa en un momento porque se murió un familiar, tuvo una enfermedad terrible, me quedé sin poder asistir, y entonces me voy a un aula hospitalaria. O sea, que el sistema educativo, no solamente respecto de los PIE, sino también, por ejemplo, aulas de acogida o sistemas de acogida para los estudiantes extranjeros que llegan, que no saben, cuya lengua materna no es el español. Nos parece que aquí es necesario como avanzar y no retroceder en inclusión. Y ahí estoy de acuerdo con Claudia en que yo también hace 2 meses tengo artículos publicados de por qué los PIE en sí es una barrera para la inclusión, pero puesto a devolvernos a los años 90, me parece que hay que defenderlos. Además que no es solo la letra chica dentro de esa parte del programa. A mí me pasa que en términos de inclusión, todo el programa de esta persona es un retroceso. Cuando se habla, por ejemplo, que el lenguaje inclusivo es una derivación o una deformación cultural o ideológica, estamos planteando desde varias aristas que no hay una intención de mantener la inclusión. Cuando también se plantea que quieren derogar todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030, donde la inclusión también es una de las partes que teje esa agenda como un agente de paz social también, no es que nosotros nos estemos deteniendo en un párrafo. Digo yo cuando critico esto. Como fundación nos detuvimos a leer esto porque en particular nos saltaba y era algo muy concreto y la opción disponible era un retroceso evidente, sino que además un programa de gobierno que no conversa entre sí con la inclusión, que está hablando de segregar y que está hablando de ejercer estos retrocesos tan concretos. La Agenda 2030 es imposible tratar de esquivarla, nos habla de igualdad de género, nos habla de conservar los océanos, nos habla también de inclusión, de paz social. Entonces, a eso voy yo. Puede ser que detenernos en el decreto 170 y hablar nosotros desde este tecnicismo que son las necesidades educativas especiales puede ser lejano para quien no lo vive, como nosotros que lo vivimos de forma cotidiana, pero también detengámonos a ver si es que la forma en que se escribe esta propuesta es coherente. Y no es coherente, no puedes decir en un párrafo voy a fortalecer los programas de integración escolar y después estar hablando que esto es ideologizar y también insistir en el famoso derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, obviando que una cosa es el derecho de los padres a elegir, pero sobre eso está el derecho de los jóvenes, de los niños y adolescentes a tener un acceso a la educación. A eso me refiero yo cuando es un programa que está mal pensado, porque no conversan una parte con otra y porque además en los grandes temas que envuelven un programa político hay una contradicción y hay un retroceso en temas que pero nos llegan a todos. Sí. Basta que uno se sienta a pensar, ¿qué me gustaría a mí revisar en el programa? Y vas a encontrar contradicciones en todos los ítems. Son mínimos civilizatorios. Voy a leer algunos comentarios que nos llegan a través de la comunidad por todas las plataformas. Por ejemplo, desde Telegram, Tejedora dice, mi hijo tiene necesidad educativa especial, la terapia hace 5 años privada costaba 500.000 pesos mensuales para estimular neurocognitivamente a mi hijo. Imagínense, ahí estamos hablando del tema de los costos. León de Manet pregunta, dice, si gana Kast
puede decir es fácil derogar el decreto 170, hay algo concreto que se puede impedir. La Natalie de Siletti, que dice, mi hija está en el PIE, su profesora jefe no sigue mucho las instrucciones que le entrega el profesional. Debo decir que gracias a eso mi hija ha podido salir adelante y nosotros apoyándola desde casa. Jan Aranguis, mis 2 hijas estuvieron con PIE, excelente, les sirvió mucho en su desarrollo. Catherine López, tengo estudiantes cuyos padres no pudieron pagar un neurólogo que le diagnostique. Gracias a los recursos del PIE se pudo hacer, lo que nos ha permitido ayudar su desarrollo académico y emocional. Daniela Villarroel, me costó mucho matricular a mi hijo con autismo, recibí cachetadas, sobre todo de los católicos donde estudié y estudió mi hijo mayor. Educación pública fue nuestra salida. Hoy está en tercero medio y es un verdadero crack, un maestro lleno de talento que me vive enseñando cosas. Porque eso es también lo que permite este tipo de programa, que es el piso y lo entendemos, pero también te permite no solamente integrar, sino potenciar habilidades que si no existiera, no nos podríamos dar cuenta que existen, Claudia y Verónica, ¿no? Sí. Mira, a mí me pasa O sea, que... muy clara. Perdón. Dale, Vero, nomás. Sí, perdón. Como tú quieras. No, dale tú, Vero. Yo creo que escuchando esos comentarios está claro que los PIE, fuera de los tecnicismos, ha posibilitado que si tu hija, si tu nieta, si tu sobrino tiene alguna necesidad, que no lo llamemos un problema, pero le cuesta de una manera distinta necesita otras cosas en la sala de clase, hay alguien que lo puede ayudar y hay alguien que puede ayudar al profesor para que ayude a tu hijo, a tu nieta, a tu sobrina. Si eso no está, porque, ojo, el programa de CAS no dice eliminar, sino que se pasa a la sociedad de la organización civil. Ayer me contaron que hablaba de la Teletón, que la Teletón es un servicio externo, ¿no? Es una institución externa. Si acá lo que estamos hablando es que esa persona que va a ayudar a tu hija y que lo está haciendo ayudando al profesor jefe, tiene permanencia en el colegio. Entonces puede trabajar más, pueden tener reuniones para ver cómo está en educación física, en matemática. Va a veces a la sala de clase y lo apoya concretamente. Por ejemplo, el lenguaje y matemática. Muchos profesores nos dicen, es que solamente el lenguaje y matemática debería ser también, yo también hago arte plástica, también necesitaría yo en tecnología. Tiene problemas como a veces igual ese diagnóstico neurológico no llega a tiempo porque es necesario también mejorar la salud y la salud primaria. También muchos de los niños necesitan también atención psicológica en algunas ocasiones y también eso cuesta, pero aún así, efectivamente es como quitarle la mochila pesada a la familia para hacerse cargo de la inclusión social. Si finalmente esto tiene que ver con que los niños, niñas y jóvenes que tienen capacidades distintas tienen todo el derecho del mundo de estar insertos, incluidos en la sociedad. Y la educación es el vehículo para hacerlo. Si no tenemos la manera de tener una forma de pagarles a esos profesionales para que se queden en las escuelas, lo que estamos haciendo es perjudicar las posibilidades de tu hijo de permanecer, de promover. Y la cifra que entregó Claudia, que viene de las cifras oficiales del Senadi del año 2015, es el 91% de las personas en Chile con discapacidad no tienen cuarto medio rendido. Y es cierto, hay un periodo que es de transición que hace que abandonen el sistema. La mayor parte de los apoyos que hoy día reciben, lamentablemente siguen en la enseñanza básica. Cuando los niños pasan, y si por ejemplo tu colegio no tiene el paso cierto a primero medio, muchos de esos niños se transitan a sus casas de vuelta. No siguen en el sistema. Claro. Ay, y otra cosa cortita, perdón. Sí. Escuchaba a las mamás, imposible más de acuerdo con cuántas cachetadas nos pegan en el sistema educacional. 2, sí puede derogar el decreto 170 porque es potestad del Poder Ejecutivo derogar también los decretos, así que no habría cómo detenerlo. No es que cuando llegue y vemos qué hacemos, no se puede. Y por supuesto que también hay que recordar que la inclusión en las aulas nos hace bien a todos, no solamente al niño que se incluye, mejora la convivencia, baja el bullying, hay estudios internacionales de cómo los equipos se potencian en la diversidad, entonces no es hipismo ni es buenismo, es una ayuda social para todos para que avancemos una sociedad más democrática y justa. El famoso efecto par, los estudiantes benefician de la inclusión, todos. Es verdad. Así es. Y para aquello hoy día hemos conversado con Claudia Aldana, periodista, y Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.
Claudia, Verónica, un placer, esperemos que se repita, cariño enorme para toda su familia y seguiremos acá en la lucha, por supuesto, de estos principios, de estos valores y el no retroceso de lo ganado.